por poder estar compartiendo todos estos capítulos con vosotros. El, el- el primer beneficiado soy yo. Y, y poder estar con vosotros, tener este tiempo de comunión, pues también es algo precioso. Y qué bueno que en un fin de semana como este, ¿verdad? Recordando el Día de la Reforma, recordando ese movimiento tan importante que sin querer empezó, porque llegó allí Lutero a protestar, porque estaba cansado ya de ver tanta injusticia y eh, tantas cosas malas que estaban haciendo en el nombre de Dios, que cargó contra las indulgencias y contra los que las estaban promoviendo, sin darse cuenta de que en Jesucristo sencillamente hay perdón. Sencillamente hay perdón y que no hace falta más que creer, como estábamos comentando ayer. Solamente es por la fe. No es por la monedita o la cantidad de monedas que tú puedas poner en aquella caja para reformar la basílica, ¿verdad? Que ese era el fondo de toda esta trama, la Basílica de San Pedro. Pero, como decía, hoy nos vamos a centrar en Isaías. Hemos llegado a este capítulo, podríamos decir, tan emblemático y, bueno, eh, vamos a leerlo. Vamos a leerlo y, como estuvimos viendo en la intervención anterior, nos quedamos al final del 52, pero sin llegar al final del todo, porque podemos considerar parte, estos últimos versículos, del 13 en adelante, podemos considerarlos parte del 53. De hecho, los capítulos y los versículos, cuando se escribió, cuando Isaías escribió, no puso capítulos ni versículos. Eso lo pusieron después para poder ayudarnos a nosotros precisamente a localizar pasajes tan preciosos como este. Entonces, pues si me acompañáis, vamos a comenzar a leer desde el verso número 13 del capítulo 52 y después oraremos. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció
y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Señor, gracias por esta palabra que acabamos de leer. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias por enviarlo a morir por nosotros en la cruz. Gracias por todo el sufrimiento que Él quiso pasar para que hoy nosotros obtuviéramos la salvación. Te pido, Señor, que nos ayudes ahora a meditar en esta escritura, Señor, que tú me ayudes a transmitir tu mensaje, Señor, con fidelidad, y que podamos salir de este lugar aún con más agradecimiento, Señor, y con más conocimiento, Señor, para dar a los demás, Señor, a mostrarles, como decía el pastor Fernando, mostrar ese misterio que durante tantos siglos ha estado escondido y que ahora nos ha sido mostrado a nosotros para que nosotros se lo mostremos a los demás. Gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, bendícela, Señor, y úsame en el nombre de Jesús. Amén. Voy a beber un poco de agua. Estaba meditando en este pasaje y aunque le he puesto el título que merece, vamos a decirlo así, el enviado de Dios que lleva nuestros pecados. Estamos en esa sección donde son unos capítulos de consolación. Y yo creo que este capítulo es el mayor consuelo de ellos. Estamos meditando en el Mesías Redentor y precisamente en este capítulo y algunos versículos más vemos estas profecías del siervo, del Mesías, que carga con los pecados. Pero al mismo tiempo venía algo a mi mente porque estamos viendo estos versículos con perspectiva. Después de 2500 años aproximadamente. Estamos, válgame las diferencias, estamos en un sentido como ese Felipe junto a aquel eunuco despistado que estaba leyendo las escrituras, pero no sabía, no entendía lo que estaba leyendo. Y gracias a Dios que envió a Felipe a que se acercara a aquel carro y que le explicara realmente de quién estaba hablando. Así es que mirando estas cosas con perspectiva, he querido llamarle, si pudiéramos llamarle de otra manera, un déjà vu. Para nosotros, estos versículos es un déjà vu. Esta palabreja que a algunos os sonará, para otros no,
Ni siquiera está recogida en la Real Academia. Es un término francés que quiere decir ya visto. Es cuando de repente a uno le viene la sensación de que eso ya lo ha vivido antes, que yo ya he pasado por aquí. Es el reconocimiento de alguna experiencia que se siente como si se hubiera vivido previamente. Y se trata de, precisamente, este investigador químico francés, Émile Boigac, él inventó este término pues para referirlo a un suceso que uno siente, como decía, que ya ha vivido. Y cuando miramos este pasaje, cuando lo vemos en perspectiva, para nosotros estamos leyendo Isaías 53, sin embargo, nosotros ya lo hemos vivido. Ya conocemos toda la historia. Estamos mirando, en un sentido único, como decía, este acontecimiento de la crucifixión, porque para nosotros está bien claro, porque Dios ya ha puesto luz sobre nuestras vidas. No somos como decía antes, como aquel etíope. Para nosotros no es simplemente una sensación. Para nosotros, podríamos decir, es el todo de nuestras vidas. Es lo que ha dado el sentido para que hoy podamos vivir y podamos estar donde estamos. Así es que os invito a releer este pasaje y a meditar en él en vuestras casas, en tanto que hoy pues vamos a ver algunos esbozos que nos ayudan a entenderlo y a compararlo, estos pasajes, comparándolos con la vida de Jesús en su última semana. Estos primeros versos, los versos del capítulo 52, es como si fuera una introducción a lo que se va a leer en el resto del capítulo 53. Es un resumen y nos explica en orden invertido, diría yo, lo que se va a relatar con más detalle unos versos después. En primer lugar, nos dice que su siervo, el Mesías, será exaltado, y será exaltado muy en alto. Pero antes tienen que suceder algunas cosas. Tan alto que alguno ni se lo imagina. Por eso, como leeremos, algunos se quedan con la boca abierta al contemplar a Jesús. Nos habla de su rechazo por la sociedad de su tiempo. Y realmente su rostro, su cuerpo estaba desfigurado. Estaba desfigurado por causa de la violencia infligida en su cuerpo. Algunos cuando lo vieron quedaron asombrados, pero el resultado final produce un asombro todavía mucho más grande. Dice que es un asombro mundial, ya no solamente de los judíos, sino de todas las naciones que quedan asombrados al ver a Jesús como no lo esperaban. Y lo reconocen como nunca les sería posible reconocerlo. ¿Y acaso no es esto lo que el propio apóstol Pablo nos describe en la carta a los Filipenses capítulo 2? Primero nos invita a ser como Jesús, después nos habla de su humillación, pero los versículos finales nos dicen, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas. Esto es precisamente de lo que está
hablando aquí Isaías, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Habrá un día, hoy hay gente que lo reconoce, hay gente que no, pero habrá un día, nos dice aquí el apóstol, que toda rodilla se va a doblar delante de Jesús y va a tener que confesar con su boca y reconocerlo como Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores que se nos describe en el libro de Apocalipsis. Así que si seguimos leyendo aquí en el capítulo 53, estamos viendo que el siervo es enviado de Dios a la tierra, es despreciado por los hombres. Y ya el mismo apóstol Juan, ya en el capítulo 12, aún antes de llegar al final, al 20 o al 19, ya nos está diciendo en 12:38, si queréis leerlo conmigo, él está haciendo esta cita. 12:38 dice, esto es para que se cumpliese las palabras del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Él ya estaba diciendo, desde tiempo atrás, ya poco a poco el desprecio hacia Jesús fue creciendo hasta llegar a desear su muerte. Y esta es la parte central del resumen que estaba diciendo antes. Realmente Jesús es despreciado. A modo de asombro, se nos introduce este capítulo con esta pregunta. ¿Quién? ¿A quién se ha revelado? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Sin embargo, gracias a Dios, hubo gente que le creyó. Y gracias a ese mensaje que fue transmitido, nosotros pudimos llegar a creer. Sin embargo, en aquel momento, los presentes, el pueblo, su propio pueblo, le desprecia. Dice así, en una forma gráfica, no hay nada en lo que en él puedan encontrar atractivo. Y no está diciendo que fuera feo, sino que su mensaje y lo que él venía a traer una y otra vez era despreciado. Lo rechazaban. Y lo que encontramos en los siguientes versos, hasta llegar, llegando aquí hasta el verso número 3, pero conforme vamos avanzando en estos versículos, no podemos encontrar otra cosa que esos días de pasión que Jesús vivió en Jerusalén. Él es despreciado, él es desechado, él es golpeado y dice que apartan sus rostros en señal de negación. No lo quieren a él, no lo quieren para nada, es menospreciado y sin estima para el pueblo al cual él se venía a presentar y a revelar. Pero, como decía antes, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, sigue anunciando en el primer capítulo, vino a lo suyo, los suyos no lo recibieron, pero aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en él, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Gloria sea su nombre. Nos sigue relatando aquí acerca de su sufrimiento.
acerca de sus padecimientos. Nos dice aquí en el verso número 4 que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él estaba cargando en su cuerpo los resultados del pecado, pero no los suyos, sino los nuestros, los de ellos en aquel momento. Sin embargo, a pesar de hacer y de sufrir lo que ellos deberían haber sufrido, ellos siguieron insistiendo en que estaba recibiendo lo que merecía, por causa de lo que estaba diciendo y por causa de cómo se estaba presentando hacia ellos. Merecía el justo castigo de Dios. Las heridas, los azotes y las aflicciones que él recibió eran las que nosotros debíamos haber recibido. Es tremendo. Él dice fue herido por nuestras rebeliones. Ahí se identifica el mismo profeta Isaías. Fue molido por nuestros pecados. Y entendemos esta expresión, molido, porque también lo usamos nosotros en nuestra época. Molido, hecho polvo, hecho papilla, ¿verdad? Jesús sufrió todas estas cosas y eran lo que nosotros debíamos recibir. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí Mateo también apunta que cuando él estaba en medio de su pueblo y sanaba a las personas, estaba teniendo cumplimiento esta profecía, pero también está hablando acerca de la llaga y de la enfermedad del pecado, a través de la cual Él nos curó en aquella cruz del Calvario. Sin embargo, dice que Él sufrió todo esto para que nosotros pudiéramos obtener paz. Para que nosotros pudiéramos obtener paz. ¿Quién se descarrió? ¿Y quién cargó con el pecado? Ahí quisiera daros una ilustración que nos ayuda a entender esto. Nosotros éramos los que teníamos el pecado. Aquí está el registro de cada uno de nuestros pecados. Y nosotros éramos los que merecíamos la muerte. Sin embargo, Jesús, que no había cometido nada, que vivió una vida sin pecado, dice la palabra de Dios que Él cargó sobre Jesús nuestros pecados para que nosotros fuéramos liberados. ¿Acaso no vamos a alabarle al Señor por todas estas cosas? Es increíble, es indescriptible por un lado, pero al mismo tiempo tenemos tanto que agradecer a nuestro Señor por lo que Él quiso voluntariamente hacer para nosotros. Él perseveró y Él se afirmó, como dice en uno de los evangelios, cuando sabía que Él había llegado, se estaba acercando su hora, dice que afirmó su rostro hacia Jerusalén, sabiendo todo lo que allí le esperaba. Sin embargo, Él no dudó ni un momento. Sabía cuál era su propósito, sabía cuál era su trabajo y quería desempeñarlo hasta el final. Por eso
en estos versículos del 7 hasta el 10 vemos cómo este siervo persevera. Juan nos relata, es que cuando leemos cada uno de los evangelios, tanto Juan como Lucas, como Mateo, como Marcos, ellos nos van mostrando todas estas cosas, todo lo que él vivió, cómo estuvo allí en el Sanedrín, era interrogado, sin embargo, como esa oveja que nos dice aquí que va hacia el matadero, él no abre su boca. Él simplemente espera que hablen, que pronuncien el juicio, y cuando está delante de Pilatos, solamente cuando lo fuerzan a hablar, él dice alguna cosa, pero él ya sabe a lo que va y no va a renunciar a ello. Su muerte en la cruz nos dice que él no abre su boca, versículo 7, y versículo 8, que él fue cortado de la tierra de los vivientes. Él murió en la cruz. Y por eso dice, como si fuera cualquier persona, cualquier hombre o familia, él no tuvo familia, no tuvo descendientes. Si alguien esperaba que él pudiera ser un rey y pudiera tener sucesores, eso no ocurrió. Él murió en la cruz y no tuvo descendencia. Sin embargo, gracias a Dios que nosotros conocemos el resto de la historia. Dice que con impíos, versículo 9, con impíos fue su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Él fue crucificado juntamente con 2 malhechores, con 2 ladrones, como si fuera un malhechor más, aunque el título de su castigo ya estaba anunciando que le estaban crucificando porque él era el rey. Sin embargo, a la hora de ser enterrado, de repente se presenta allí José de Arimatea, un hombre adinerado, y luego así medio a escondidas aparece también otra vez Nicodemo con un montón de especias porque quieren darle una sepultura digna. Y lo lleva a una cripta que estaba preparada para hombres ricos. Y aquí, 500 años antes, ya estaba describiendo este momento. Pero lo cierto es que Jesús no se quedó en la cruz. Lo cierto, tal y como nos dice en el versículo 10, nos dice que el Señor lo quiso quebrantar, lo quiso sujetar a padecimiento, pero cuando haya expiado, cuando haya pagado por el pecado, dice, verá linaje. ¿Y cómo es posible que una persona que haya muerto pueda ver linaje? A través de la resurrección. Aquí Isaías está ya anticipando de que todo aquello, todo ese gran y triste acontecimiento no se iba a quedar solamente en una cruz, no se iba a quedar solamente en una tumba. Dice que verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y así nos sigue relatando en los versículos 11 en adelante que todo aquel esfuerzo tuvo su recompensa. Me encanta este versículo porque dice, verá el fruto de la aflicción de su alma
y quedarás satisfecho. Jesús hoy, igual que desde aquel año cero, podríamos decir, hasta el día de hoy, Él está contemplando el fruto de su aflicción. El fruto de su aflicción lo tienes a tu derecha, lo tienes a tu izquierda, lo tienes detrás tuyo. Somos tú y yo, y todos aquellos que hemos creído. Somos el fruto de su aflicción y somos, por así decirlo, su descendencia. Jesús no se casó con nadie. Él tenía otro propósito. Pero hoy, al mismo tiempo que somos sus hermanos, dice que también somos su descendencia y Él se alegra. Él, a través de su obra en aquella cruz y todo el sufrimiento previo, nos dice que justificará a muchos. Ayer por la tarde pudimos tener ese encuentro en que de diferentes iglesias del Consell Evangélic y fuera del Consell también nos reunimos para celebrar ese día que también es importante para nosotros. Pero ahí podemos ver cómo la descendencia de Jesús es grande. La descendencia de Jesús hoy día abarca toda la tierra y llegará un día que, como dijo el Señor, el Evangelio será predicado a toda lengua y nación. Y nos sigue diciendo aquí este pasaje: derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es precisamente lo que estaba haciendo en la cruz. Recordamos esas palabras mientras lo estaban crucificando. Él decía: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él oraba por los transgresores y llevó el pecado de muchos. Y hay una parte con la que quiero terminar, que es la parte que nos lleva, podríamos decir nuevamente, al final del capítulo 52. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Hoy, si lo dijéramos en otras palabras, podríamos decir: Jesús, a pesar de todo el desprecio y de todo lo que padeció, el Señor, Dios, lo tuvo por digno de entrar en el Salón de la Fama. Pero no como uno más, sino como el más importante. Como el más importante. Por eso he querido leer esos versículos del apóstol en Filipenses, cuando nos dice que el Señor le dará un nombre que es sobre todo nombre, y que finalmente todos, nosotros, con mucho gusto, no hará falta que nadie lo pida, doblaremos nuestras rodillas delante de Él y le diremos que Él es nuestro Señor. Pero también todos los que estén allí presentes, no habrá otra opción, sino doblar las rodillas delante del Señor de todo y decir que Él también es su Señor. Así es que para nosotros está claro, Jesucristo es ese siervo que ya 5 siglos antes de que sucediera, Isaías ya lo estaba anunciando y dando claros detalles de todo lo que iba a suceder para que le identificáramos claramente. Y como dice aquí en estos versículos, Él lo hizo por nosotros. Él dice que Él llevó el pecado de muchos.
Tristemente, no, aunque su sacrificio es tan preciado y tan grande que vale como para salvar a toda la humanidad, tristemente no todos serán salvos, porque hay gente que hasta el final va a seguir rechazándolo. Pero hoy es una oportunidad para que tú puedas ser salvo. Hoy es una oportunidad para que todo ese sufrimiento que Jesús sufrió en aquella cruz pueda hacerse efectivo para ti y tú vengas a ser parte de esos muchos. Así es que si no has conocido todavía al Señor, si hoy estás escuchando este mensaje o viéndolo por vídeo por primera vez, te invito a que abras tu corazón a Jesús y seas salvo tú también. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?